lo dice. 5 raciones de frutas y hortalizas frescas al día. 5 al día. Es vital. Nosotros estamos deteriorándonos rápidamente y una demostración clarísima de ello son nuestros ataques cardíacos, nuestra obesidad, nuestra hipoglicemia, nuestra diabetes y un sinnúmero de patologías llamadas enfermedades de la civilización. El trato que le damos a los niños, el vandalismo en los campos de fútbol, la desesperación existente en las grandes ciudades, la continua merma de la capacidad de aprendizaje de nuestros hijos, el crecimiento excesivo de la morbimortalidad por el abuso del alcohol y de otras drogas, y la incidencia creciente de senilidad prematura, la ausencia de un consumo abundante de verduras, nos está matando antes de tiempo. Las evidencias de ello abundan, tanto en nuestros modelos de enfermedad como en nuestros mismos platos. Todas las hortalizas fueron dadas al hombre por el Creador para combatir las enfermedades surgidas después del pecado. Las verduras constituyen otro de los alimentos que Dios diseñó para el hombre en la misma creación. Los vegetales carnosos o suculentos fueron dados al hombre desde su creación. Los otros vegetales como los tubérculos y las hortalizas, es decir, las verduras de tallo, de hoja y de flor, que antes eran el alimento solo de los animales, pasaron a formar parte de la dieta del hombre después del pecado. Estas últimas contienen grandes propiedades medicinales y terapéuticas. Las verduras son la parte comestible de cierta clase de plantas, la cual varía de unas a otras. Las verduras son, después de las frutas, el alimento más saludable, digestivo y nutritivo, por lo cual se les debe dar prioridad al sembrar o mercar, como también al planear y servir las comidas. De igual forma que las frutas, las verduras son el alimento ideal para todos, lactantes, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Es así como después de las frutas, las verduras deberían ser el alimento de mayor consumo. Las verduras se clasifican como tal por la forma de la planta que las produce y por la forma en que se encuentra su fruto. Algunas son tubérculos o raíces, cuya parte comestible se halla debajo de la tierra. Otras son vegetales cuya parte comestible es su tallo, sus hojas, sus flores o su fruto. Del 80% al 90% del peso de la mayoría de las verduras es agua. Las verduras contienen una extraordinaria riqueza de vitaminas y minerales. Varios componentes de la fibra vegetal están ampliamente representados en estos alimentos: celulosa, hemicelulosa y lignina principalmente. Su contenido en azúcares es básicamente menor que el de las frutas, es decir, contiene azúcares, aunque generalmente su concentración es más baja que en ellas. El contenido de proteínas y grasas oscila alrededor del 1%. Las verduras son una excelente fuente de nutrientes y una extraordinaria fuente de elementos terapéuticos. Es la verdadera farmacia que el Creador dio al hombre para tratar un sinnúmero de enfermedades. Pasaremos a la historia y no acabaremos de descubrir todos los secretos y los misterios que hay encerrados allí, en este grupo alimenticio, desgraciadamente uno de los más olvidados por los seres humanos hoy. El tiempo promedio de digestión de las verduras es de 3 horas aproximadamente. El residuo que dejan las mismas en el organismo es un residuo alcalino. Las recomendaciones sugeridas para este importante grupo alimenticio, las verduras, son muy similares a las recomendaciones que hemos dado para las frutas, debido a que los nutrientes sobresalientes de este grupo alimenticio son, al igual que las frutas, los minerales, las vitaminas, el agua y la fibra. Es muy importante tener en cuenta de consumir una cantidad abundante de vegetales, especialmente crudos, en nuestras comidas. Otra recomendación muy importante es que las verduras deben variarse de día en día. No solamente debemos consumir ciertos tipos de verdura porque quizás son los que más nos gustan o porque son los que tradicionalmente hemos acostumbrado a consumir,
sino que debemos pensar que cada uno de ellos tiene un valor nutricional diferente y que la variedad es muy importante para obtener la gran gama de vitaminas y minerales y la porción de fibra que nuestro cuerpo fisiológicamente necesita. Es importante variar las verduras, sin embargo, es necesario tener en cuenta no incorporar demasiadas verduras en una misma comida, ya que esto puede causar una congestión en nuestra alimentación. Consuma en la misma comida, sugerimos máximo 4 tipos de verduras. Cuando consumamos verduras de hoja, como espinacas, acelgas, o verduras de flor como brócoli o coliflor o verduras de tallo, es muy importante no ingerir con ellas dulces, alimentos dulces o frutas, pues esto causa trastornos gastrointestinales y además de esto puede causar una debilidad en el vigor mental. Las verduras crudas deben ser preparadas y servidas de último, al igual que las frutas, ya que muchos de sus nutrientes son volátiles y al pelarlos, picarlos y demorarse en ser consumidos, podemos perder parte de sus nutrientes. Entonces, para economizarlos al máximo, prepárelos al final, proséselos lo menos posible y consúmalos al comienzo. De la misma manera, debemos tener mucho cuidado en el trato que le damos a las hortalizas. Es increíble, pero una vez que las hortalizas son arrancadas de la huerta, empiezan a perder lentamente sus nutrientes al ser lavadas. Nunca debiéramos remojarlas durante largo tiempo el agua y luego botar el agua en el cual fueron remojadas, pues allí van gran parte de los nutrientes. Debiéramos conservarlas con mucho cuidado, especialmente las frágiles hortalizas de hoja. Si las vamos a meter en la nevera, es importante introducirlas antes en bolsas plásticas o recipientes plásticos muy bien cerrados para que el frío de la nevera no la afecte y se marchiten y se deshidraten, sino que siempre las conservamos de una manera fresca. Es invalorable la ventaja que tenemos cuando podemos cultivar nuestras hortalizas. La cantidad de pesticidas y fungicidas que son colocadas a las hortalizas es impresionante y podremos lograrlo si cultivamos nosotros mismos nuestra huerta de una manera natural y muy fresca. Podremos consumir nuestras verduras. Cuando cocinemos nuestras verduras, aunque valga la pena aclarar que es muy importante consumirlas crudas, es la manera por excelencia en que se aprovechan todos sus nutrientes y el agua que ellas contienen. Pero si en algún momento queremos cocinar algún vegetal, es muy importante hacerlo al vapor. Actualmente existen en el comercio recipientes elaborados exclusivamente con este fin de cocinar nuestros vegetales al vapor. Pero si usted no tiene uno de estos recipientes, es importante que las verduras no queden en contacto con el agua. Colocar poca agua en el fondo del recipiente, luego colocar un recipiente que las separe a las dos, que tenga huecos de manera que el vapor suba y cueza las verduras, y colocar una tapa muy firme. Una vez hiervan, estos deben cocinarse a fuego lento para evitar que en esta evaporación también perdamos gran parte de sus nutrientes. Debemos hacer una selección muy cuidadosa de los vegetales al mercar. Al igual que con las frutas, no temamos invertir en la compra de estos artículos alimenticios, ya que será de gran beneficio para nuestra salud y no será una mala inversión. Recordemos, la mejor forma de consumir nuestras hortalizas y nuestras verduras es crudo. Después de las frutas, es el grupo alimenticio que por excelencia debe ser consumido en abundancia. ¿Cuál sería la forma más
adecuada para nosotros consumir las verduras? Las verduras, al igual que las frutas, debieran ser consumidas por excelencia crudas. Al consumirlas crudas, debiéramos consumirlas, al igual que las frutas, lo más enteras posibles, pues entre más se pican, se muelen, se cocinan, más pierden sus nutrientes y menos posibilidad de masticación hay. Y la manera más común de consumirlas crudas es en ensaladas. Las ensaladas debieran prepararse al final de la preparación de la comida. Es decir, es lo último que se prepara. Lo último que se prepara y lo primero que se sirve y se consume, para evitar que un largo tiempo de preparación de ellas haga que se pierdan sus nutrientes. Si podemos disfrutar los vegetales enteros en una ensalada, hacer una variedad de vegetales enteros, si la familia está acostumbrada a la masticación, esta es la manera ideal de consumirlas. Cuanto menos se piquen, cuanto menos se rayen, cuanto menos se hagan purés con ellas, mucho mejor. Para preparar las ensaladas es muy importante también elegir variedad de colores. Por ejemplo, un vegetal color naranja como la zanahoria, combinado con un vegetal color blanco como la coliflor, combinado con unas lechugas verdes, combinado con unos rábanos morados o un repollo morado. Muy importante el contraste de colores. Esto hace que la ensalada sea mucho más apetitosa. Recordemos, el plato principal de cada comida debe ser el plato crudo. Al igual que las ensaladas de frutas, las ensaladas de verduras podemos hacerlas también con oleaginosas o con cremas hechas a base de oleaginosas, como coco, también con cremas de soya que sustituyen muy bien la mayonesa. Es muy importante tener en cuenta no incluir una gran variedad de verduras. Podrían ser de 3 a 4 verduras en una ensalada, depende de los otros platos, pues si otro de los platos es también un vegetal, debieran ser solo 3 como máximo. Un aderezo sencillo, ¿cuál sería? Que fuera como la nota tónica. El aderezo más sencillo que estaría al alcance de todos sería añadir a algunos de los vegetales limón, sal y ajo machacado. Este es un excelente sustituto del vinagre. Otra manera de consumir los vegetales, en segunda opción, cocidos al vapor. Ya en las recomendaciones de las verduras dimos las indicaciones de una olla especial para cocinar al vapor, que no tenga contacto el agua con los vegetales y que se cocine una vez hierva a fuego lento y con tapa muy firme. Esto permite conservar gran parte de los nutrientes de la verdura. En tercer lugar, otra opción para variar y para disfrutar de los vegetales, que es un rico grupo alimenticio que el Señor nos dio, es prepararlo en forma de guisos. Estos guisos no deben prepararse cocinando durante mucho tiempo antes los vegetales. Los vegetales de los cuales se va a hacer el guiso pueden cocinarse en una salsa hecha con los aliños preferidos. Allí mismo se cocina el menor tiempo posible el vegetal con el cual se va a hacer el guiso y luego al final se le puede agregar una oleaginosa como maní o mantequilla de algún vegetal y los guisos quedan muy deliciosos. También se pueden preparar añadiendo papita picada en cuadritos. Es una manera muy agradable de consumir los vegetales, aunque la manera de consumirlo por excelencia saludable es crudos. Vale la pena recalcar esto. Para las salsas es muy importante, y en los guisos también, añadir un poquito de grasa. Esto da una consistencia muy especial a los guisos y a las salsas. Pero no debiéramos añadirlos antes de la cocción de los aliños. Debieran ser añadidos al final para que no se recalienten. Al hablar de grasas especificaremos más acerca de este tema. Una cuarta opción para el consumo de las verduras sería en sopas o cremas. Sí, tradicionalmente usamos las verduras en sopas. Se pueden combinar con tubérculos, se pueden combinar con cereales y quedan sopas muy agradables. Estas sopas
se pueden preparar perfectamente sin ningún tipo de grasa. No hay ninguna necesidad de añadir grasa a nuestras sopas. Tradicionalmente pensamos que si no está el hueso del animal allí hirviendo o como sustituto del hueso se le echan grandes cantidades de aceite comercial concentrado, no quedan sabrosas. Esto es un gran tabú que no tiene nada de realidad, pues realmente el sabor de las sopas lo dan los aliños, que son los condimentos naturales que la naturaleza provee. Una última alternativa para consumir las verduras serían las croquetas o tortas. Sí, el proceso que se le hace a los vegetales en este caso, y es el menos opcionado porque es el que más calor lleva, más fuego, más alta temperatura, lo cual destruye más los nutrientes. Pero es una opción para variar y para que el consumo de verduras pues sea bastante agradable para toda la familia. Esta última opción es, como dijiste, en asados, croquetas y tortas. Para elaborar las verduras de esta manera, debemos mezclarlas con algún vegetal rico en almidón para que le dé consistencia. Picar las verduras, añadirles un vegetal como la papa para que le dé consistencia, un poquito de harina de trigo, añadirle todos los aliños que consideremos son apetitosos para la familia, no agregando demasiado de manera que quede difícil de digerir. Y luego esto se puede preparar en forma de croquetas, en forma de asado o en forma de arepuelas. Depende lo que nosotros vayamos a hacer, debemos tener en cuenta la consistencia en la que debe quedar. Si colocamos esto en un molde y añadimos por encima migas de pan rallado o tofu de soya o agregamos germen de trigo y lo horneamos, queda muy agradable para consumir. Si hacemos arepuelas debemos dejarlo con una consistencia más gruesita y irlas colocando sobre los tiestos o sobre la sartén donde uno la vaya a asar a la plancha, nunca freír. Los patacones. Vale la pena aclarar antes de explicar esta preparación que el plátano es una fruta, pero tradicionalmente lo usamos como un tubérculo y por lo tanto lo combinamos en nuestra comida a base de verduras. Para estos patacones tenemos que elegir plátanos pintones. Es un plátano que no está completamente amarillo y maduro, ni tampoco está en su estado verde. Es un estado intermedio. Pelamos los plátanos y los introducimos en el horno. Luego de estar allí en el horno, esperamos a que estén doraditos por todos los lados y luego calientitos los sacamos y los machacamos. Una vez estén machacados, colocamos una salsa deliciosa hecha a base de una oleaginosa molida como ajonjolí o maní, y a esta salsa también le añadimos una hojita verde como cilantro, perejil, orégano picada, y también añadimos tomate crudo, rallado o finamente picado, sal y ajo. Esta deliciosa salsa la colocamos sobre los patacones inmediatamente después de machacados y así obtendremos unos patacones muy saludables y muy nutritivos y digestivos. Hay una crisis en Estados Unidos. Más de la mitad estamos con sobrepeso. Los expertos están de acuerdo en que debemos comer más frutas y vegetales como parte de una alimentación saludable y ser activos. El comer de 5 a 9 porciones de frutas y vegetales y el ser activos cada día ayudará a mantener nuestros niños fuertes y sanos. Comamos mejor, seamos activos y pongamos saludable a Estados Unidos, porque las imágenes no engañan.